Bien, vamos a ver cómo aplicar los pasos para obtener la forma clausal de una fórmula bien formada clausurada. Recordemos que el primer paso nos pide tener una forma normal prenex de una fórmula bien formada clausurada. Para ello vamos a repasar un poquito cómo hacíamos para sacar la forma normal prenex. Recuerden entonces que yo tengo que tener una fórmula bien formada clausurada. Por ejemplo, vamos a tomar esta del comienzo. Fíjense en que no tiene variables libres. Bien, entonces el primer paso era eliminar las implicaciones. Voy a empezar eliminando esta última implicación. ¿Qué antecedente tiene? Todo esto de acá. Entonces, vamos a decir que no esto o, vamos a cambiar acá, esto segundo. Bien, no entonces el para todo y, la fórmula que viene a continuación, o no el para todo x y la fórmula que viene a continuación. Bien, negar un para todo y equivale a que existe un y que no cumple la fórmula que sigue. O aquí negar el para todo x es un existe un x que no cumple la fórmula que sigue, pero seguimos teniendo esta implicación. Tengo que eliminar esa implicación, pero ¿qué tengo ahora? La negación de una implicación. Recuerden que una implicación es no P o Q, por ejemplo. A eso equivale. Si yo niego no P o Q, por leyes de De Morgan es P y no Q. O sea, el primero como está y no el segundo. O sea, el primero como está, que es lo que les he pasado acá, y no el segundo. Bien, ahora ¿qué tenemos? Ya no nos quedan implicaciones, por lo tanto tenemos que hacer que las negaciones queden delante de las fórmulas atómicas. Acá tenemos todavía negaciones, acá tenemos la negación de un existencial, entonces no todos los z que no cumplen algo equivale a que existe un z, todo eso lo cambiamos por su equivalencia, existe un z que cumple este predicado M3 y no existe x, lo cambiamos a para todos los x no cumplen la fórmula que sigue. Ya no tenemos nada más, nos han quedado todas las negaciones delante de fórmulas atómicas, pero ahora nos encontramos que hay variables repetidas. Fíjense, esta variable está repetida respecto de este cuantificador y esta también está repetida respecto a este primer cuantificador. ¿Qué hacíamos? Cambiábamos el nombre de la variable en el cuantificador y en el alcance, en el cuantificador y en el alcance. Entonces, por ejemplo, yo a esta la he llamado R y la he cambiado para todo R y he cambiado acá por la X por R. Y a esta, fíjense, le he llamado Q y he cambiado también en el alcance en la variable Q. ¿Qué es lo último que había que hacer? Una vez que ya no habían cuantificadores repetidos, había que extraerlo en formas adyacentes, o sea, precediendo a la fórmula, sin cuantificadores que seguía a continuación. Entonces me traigo el existe y, el para todo x, el existe z, luego me voy a traer el que lo cambié acá, que fue un para todo r, y este que lo cambié por un existe q. Traigo la fórmula que me queda a continuación, que es el predicado M3 y el predicado no F2 o el predicado no G1. Bien, ahí llegué y ¿qué obtuve? Obtuve la forma normal prenex de la fórmula bien formada clausurada. Por eso les pongo que hemos hecho el paso 1. El paso 2, ¿qué nos dice? Que una vez que tenemos la fórmula bien formada en forma normal prenex, tomemos la subfórmula que está sin cuantificar, o sea, esta última parte, y nos la llevemos para escribirla como conjunción de disyunciones si no estuviera escrita así. En nuestro caso no está escrita así, está como una disyunción de conjunciones, por lo tanto que tenemos que aplicar propiedad distributiva. Aplicamos propiedad distributiva de este no G1, esa fórmula atómica, bien formada, no G1 en Q, hacemos la distributiva y llegamos hasta acá. ¿Qué nos dice el paso 3? Que van a quedar los cuantificadores universales, esos no se van a eliminar, pero que se eliminan los cuantificadores existenciales. Ahora veamos cómo.
Si a él no lo precede ningún cuantificador universal, directamente se lo cambia por una constante. Eso es lo que hemos hecho con este existencial para la y. Pero este existencial para la z ya sí tiene un cuantificador universal que lo precede, que es el existe x. Por lo tanto, lo voy a transformar a su variable en una constante que depende de la x. Y esa x la pongo como un subíndice, un poco más abajo. Lo mismo me va a pasar con este existe q. Tiene por delante el para todo x y el para todo r. Entonces va a ser una constante, una c, que depende de x y de, depende de x y de r. Nos sirvió para revisar y corregir ese error. Bien, una vez que tenemos estos cambios hechos, ¿qué es lo próximo que deberíamos hacer? Lo próximo que deberíamos hacer sería volver a nuestra fórmula ya con, ¿qué cosa? Con los cambios hechos, o sea, sin los cuantificadores existenciales y con el cambio que tengo que hacer en lo que he detectado en el punto 3. Entonces, volvamos para acá. Tenemos M3 que dependía de qué variables. La X que quedó, la Y que pasó a una A y la Z que pasó a una B en X. Y lo pongo más abajo. Después decíamos O no G1 en Q. Y la Q la hemos cambiado por una C que tiene dependencia de X y de R. Bien. ¿Y qué más tenemos? No F2 de R, que es variable, e I, que es constante, que le hemos pasado por una A. O no G1 en Q, que la hemos cambiado por una C que depende de X y de R. Perfecto. Bien, ahí tenemos la expresión para que generemos para cada una de ellas la cláusula. A ver, veamos. De acá, ¿qué cláusula estaríamos generando? Según esta forma estándar para que la llevemos a cláusula. Entonces, ¿qué decimos? Tenemos que poner una flechita. Lo que está a la izquierda es lo que está afirmado en la expresión estándar de la disyunción. O sea que tenemos a la izquierda M3 en X a B en X más abajo. Vamos a borrarlo y tratamos de ponerlo un chiquito más arriba para que se vea. Y a la derecha vamos a tener el otro predicado, pero acuérdense en que no lo podemos poner negado, va sin la negación. O sea que vamos a tener el G1 en C, que depende de X y de R. Bien, de esta otra, ¿qué vamos a generar? Una cláusula, pero ahora ¿qué le pasa? Todo está negado, o sea que todo está a la derecha, separados, pero ya no los escribo con la negación. Bueno, ¿y cuál es la respuesta de la forma clausal de nuestro ejercicio? La forma clausal de nuestro ejercicio es la primera cláusula que habíamos dicho, M3 en X, A, B en X, se deriva de G1 en C de XR. Y la otra cláusula, ha salido mal la comita. Vamos a la otra cláusula, y perdón, la demora de la escritora, que
que no es muy buena, tendríamos que la otra cláusula es F2 en RA y la otra es G1 en C de XR. Esto que hemos obtenido acá, este sistema clausal, es la respuesta de pasar a la forma clausal el ejercicio que nos dieron al comienzo.